Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente, una vez más, ocurrió en la cruzada de Cerro Pita. Oficina de Turismo de Aruba presenta Blue Lizard Effect. Así fueron los lanzamientos de ataque de dron de Irán contra Israel. Policía colombiana evita una tragedia de un camión que se quedó sin frenos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y que se alisten para tener una tremenda semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable accidente que ocurrió en la cruzada de Cerro Pita. Una vez más vuelve y juega esta cruzada que es tan peligrosa. En esta oportunidad, una dama que venía manejando su Jeep no se percató que venía un vehículo por la vía preferencial. Pasa y allí es cuando ocurre el accidente. Una vez más, el sábado al mediodía ocurrió un accidente pesado con varios heridos, incluyendo a un menor más o menos de 7 años en la cruzada de Cerro Pita. Sabemos que esta cruzada es una cruzada muy peligrosa en donde se han registrado una gran cantidad de accidentes. En esta oportunidad fue entre un vehículo tipo Jeep color verde y un Hyundai Elantra color blanco. Al parecer, y según lo que se pudo apreciar en cámaras de seguridad, el vehículo blanco venía en la vía preferencial, cuando allí el Jeep verde, de pronto la conductora no se dio cuenta que venía a una alta velocidad y por ese motivo logró impactar no solamente el blanco en la parte delantera, sino el Jeep allí en la parte trasera. A consecuencia de este choque, el conductor del Jeep resultó con un corte profundo en la cabeza. Otras personas también resultaron heridas, según lo que explicaron un menor que estaba allí en el interior del auto. Ambos vehículos tuvieron bastante daño material. En la escena, los accidentes también, según lo que explicaron allí los agentes de tránsito, llegaron inmediatamente, cerraron la vía para poder ayudar no solamente a los heridos, pero darle espacio a la ambulancia para que también pudiera trasladarlos al hospital. Los ciudadanos piden a las instancias correspondientes que se puedan tomar acciones inmediatas y de esta forma para evitar que en este cruce se sigan registrando este tipo de accidentes. Allí, no solamente por el daño material, pero también por la persona, y en este caso el menor de edad, que fue trasladado rápidamente hacia el hospital. Ya después, al parecer, llegaron más familiares para poder hacerse cargo de la situación. Las autoridades después pidieron las cámaras de seguridad alrededor para así poder mirar cómo ocurrió el choque. ¿Qué se sabe de pie diabético? ¿Cuáles son las causas, el posible tratamiento? Toda esta información y muchísimo más. El doctor Yuri Cáceres, cirujano general del Hospital Horacio Oduber, el próximo 23 de abril tendrá una sesión en vivo en donde todos ustedes se podrán conectar a través del Facebook Live y de esta forma conocer más información sobre este tema. Sabemos que la tasa de personas con diabetes en Aruba es bastante alta. Sin embargo, ¿qué se conoce sobre el pie diabético? Pues lamentablemente es más común de lo que nosotros podemos pensar. Según lo que han indicado estudios, cada segundo en el mundo una persona se le amputa el pie a causa del pie diabético. Por ese motivo, este próximo martes 23 de abril a las 11 de la mañana, el Hospital Horacio Oduber tendrá una vez más un Facebook Live, en esta oportunidad con el cirujano general Dr. Yuri Cáceres, en donde allí, conjuntamente con Charlene, van a estar hablando de este tema tan importante, conociendo un poco más de la enfermedad, cómo prevenirla, pero también teniendo el conocimiento de primera mano. En este caso, el Dr. Yuri, con toda la experiencia que tiene, podrá no solamente hablar de la importancia de los cuidados, pero también de la prevención y del tratamiento que puede tener una persona, no solamente con diabetes, pero también con lo que se conoce como pie diabético. Así que desde ya ponga en su agenda el próximo martes 23 de abril para que también pueda seguir este Facebook Live a las 11 de la mañana y conocer la información. Pie diabético lamentavelmente está mais comum que nós turta pensa. De 5 para 25% de pessoas com diabético lo podrán hacer eventualmente. E botava saco cada segundo no mundo. Pie te van a amputar? A mim quero saber mais sobre pie diabético e quem me para contar a mim cubo com o cirurgião geral Dr. Yuri Cáceres. Jamás, 23 de abril, 19 live via Facebook de Hawa. Join us!
Lizard Effect es la nueva serie documental de nuestra isla en donde allí Jason Silva se adentra no solamente a la parte local, a la comunidad, pero también conociendo el concepto abstracto de la felicidad a nivel local. La Oficina de Turismo de Aruba también estuvo presente en la premier de este primer episodio de 4 que se van a desarrollar y tuvimos la oportunidad de estar allí. Mucho se ha hablado de Blue Lizard Effect. Protagonizada por Jason Silva, estará muy pronto en las pantallas de diferentes medios de comunicación, mostrando por qué en Aruba se habla de la gran felicidad. Jason Silva tuvo la oportunidad de adentrarse a la cultura de nuestra bella isla de Aruba y encontró el porqué, el factor especial de la felicidad en Aruba. ¿Qué harías en una crisis existencial? Yo, Jason Silva, viajé a la isla más feliz del mundo y encontré el Blue Lizard Effect. Acompáñame a esta serie documental por Aruba. Blue Lizard Effect es la nueva serie documental en Aruba, en donde a través de 4 episodios, Jason Silva tendrá la oportunidad de conocer por qué Aruba es la isla de la felicidad. Bueno, es una manera diferente de posicionar y promover Aruba. Pues eso es un reto vender y promocionar un servicio que ofrece y vende Aruba. El turismo es el servicio que exportamos y creo que por medio de 4 episodios y el documentario que producimos, de cual hemos estrenado hoy el episodio número 1, creo que hemos logrado seguramente producir algo que es diferente, que uno no ve en la gama de cuando uno promociona un destino, el turismo. Y lo que resalta seguramente en todos los episodios es que sí, Aruba es el escenario que brinda ese mensaje de cómo vivir una vida feliz, que es la esencia de la felicidad. ¿Qué significa eso para 13 personas en Aruba que cuentan su historia y lo que hacen y cómo ellos conectan con el agua, la tierra, etcétera, etcétera? En Aruba te brindamos todos los elementos que pueden tener ese efecto de transformarte y contribuir positivamente en tu bienestar y en tu felicidad, básicamente. Para la Oficina de Turismo de Aruba y también para el Ministerio de Turismo, este documental no solo es una nueva oportunidad para expandirse como destino a nuevos mercados, pero también demuestra la interacción de los habitantes de Aruba con la naturaleza. Bueno, hoy estamos muy contentos para el pre-event del documentario de Blue Lizard Effect, un documentario distinto, diferente, que va a dar la oportunidad para Aruba mostrar un aspecto diferente a nuestros visitantes, con artistas locales, con un actor profesional, una producción de calidad muy alta. Y hoy hemos visto un sneak preview del primer documentario que fue agua, tierra, candela y aire. Son los 4 tópicos, 4 temas que vamos a mostrar de Aruba y estoy seguro que este documental nos va a presentar una oportunidad nueva para atraer turistas nuevos también, porque vamos a mostrar aspectos nuevos que nunca hemos mostrado a nuestros visitantes. Por eso estamos muy orgullosos para estar aquí en el pre-lanzamiento y queremos agradecer al Aruba Tourism Authority y también todos los protagonistas locales que han participado en ese documentario. Blue Lizard Effect es una serie de 4 episodios, agua, tierra, aire y fuego, en donde Jason tiene la oportunidad de conocer nuestra comunidad con diferentes historias de personas que tienen una relación estrecha y directa con la naturaleza, y para ellas también fue un orgullo poder demostrarlo en este documental. Bueno, no creo que podré expresarlo en palabras porque es un orgullo sumamente grande. Y bueno, yo como soy atleta, obviamente mi meta siempre es poder tener la bandera y representar a Aruba en cualquier parte del mundo. Y para ahorita tener una otra oportunidad de algo diferente es increíble y fue súper diferente, fue súper como, no fue como en una competencia normal que yo estaba nerviosa, que estaba como, ay, tengo tantas cosas que pensar, era full contrario, que estaba full libre, que, ay no, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo expresarme en cualquier momento, cualquier movilización que quiero, entonces el orgullo súper, no sé, no puedo explicarlo.
Recientemente, gracias a la invitación de la Oficina de Turismo de Aruba, logramos experimentar el primer episodio de Blue Lizard Effect, en este caso agua. Para muchos, una experiencia única, cómo a través de este elemento se logra conectar con la naturaleza de una forma especial. Era mágico, completamente mágico. Bueno, yo soy un residente de Aruba, ¿no? Y siempre, como lo dicen en inglés, sometimes you take things for granted, pero cuando uno ves algo así, dice, no, tenemos que valorar y experienciar más nuestra magia en Aruba, como en una isla, sí. Así que este 17 de abril podrán descubrir la magia de The Blue Lizard Effect a través de diversas plataformas. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jason Silva, invitándolos que no se pierdan el estreno de Blue Lizard Effect el 17 de abril en las plataformas Max, Discovery, Warner. No se lo pierdan, es un programa increíble, un deep dive en la felicidad y lo que es la mágica isla de Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable ataque que ocurrió este fin de semana. Todos los ataques fueron a través de drones que fueron lanzados desde Irán hasta Israel. Según lo que han indicado, pues esto se debe a un ataque que también se presentó este 1 de abril en contra de una sede allí, y también, según lo que han declarado las autoridades, pues este podría ser el inicio, una vez más, de otra guerra. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó que lanzó docenas de misiles y drones contra Israel y alcanzó con éxito los objetivos, según su anuncio del domingo. La declaración dice que en respuesta a un reciente ataque israelí contra la embajada del país en Siria y para castigar a los agresores, el IRGC disparó docenas de misiles y drones contra objetivos militares israelíes específicos dentro de los territorios ocupados y los alcanzó y destruyó con éxito. A primera hora del domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán hizo una declaración de que el ataque se basa en el artículo 51 de la Carta de la ONU en respuesta al mortal ataque israelí contra la embajada del país en la capital siria, Damasco, el 1 de abril. La declaración señaló que Irán reafirma que respetará la Carta de la ONU y las normas del derecho internacional, al tiempo que enfatiza que defenderá resueltamente su soberanía, integridad territorial e intereses nacionales. El ataque de Irán contra Israel puede considerarse concluido, afirmó el domingo la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas en la plataforma de redes sociales X. Nos vamos a nuestra hermana isla de Curazao, en donde allí, frente al consulado de Venezuela en esta isla, estuvieron un grupo de venezolanos protestando pacíficamente por la situación diplomática de su país. Al igual que acá en Aruba, también ellos tuvieron al principio diferentes complicaciones para poder, bien sea registrar su cédula por primera vez o cambiar de dirección, para así también poder participar en estas próximas elecciones del 28 de julio. Pertenezco al movimiento de Vente Venezuela. Nosotros hoy decidimos reunirnos aquí en el Consulado de Venezuela, que es la única entidad que nos representa a nosotros los venezolanos. Vinimos porque desde el 18 de marzo los venezolanos tienen derecho de hacer su inscripción para poder participar en las elecciones que son el 28 de julio para elegir el presidente de Venezuela. Dichas inscripciones no se han iniciado en la isla de Curazao. No hemos tenido respuesta de parte del consulado y todos los venezolanos tenemos derecho a ejercer nuestro derecho al voto. Estamos pidiendo elecciones libres, que la comunidad internacional nos ayude. Esto es un movimiento internacional. Hoy el mundo entero está demostrándole al gobierno venezolano que habemos muchos venezolanos que queremos un cambio, que nos permitan elecciones libres, que eso no se nos está permitiendo. Nos están cercenando, nos están evitando tener un candidato que nos represente en la unidad para el cambio. Y en eso estamos aquí. No somos muchos, pero valemos por muchos. Pues hablando de este tema, también el pasado viernes la Casa Blanca confirmó que ha mantenido diferentes relaciones también con el gobierno venezolano, y esto porque al parecer vuelven diferentes sanciones por parte de los Estados Unidos a Venezuela, y se quiere mirar cuáles son las posibles relaciones que se pueden generar antes de estas nuevas acusaciones. El informe es de La Voz de América.
Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto este martes con miembros del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Ciudad de México para analizar las circunstancias en que se celebrarán las elecciones en julio. El encuentro, reportado inicialmente por la agencia Bloomberg, ocurrió días antes del 18 de abril, fecha en que Washington podría reactivar sanciones contra la industria petrolera del país, que han estado en pausa durante 6 meses. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la reunión a La Voz de América. El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela. No tengo más detalles. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios. Maduro ha estado poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición respaldado por Estados Unidos el año pasado para celebrar elecciones libres a cambio de una suspensión de algunas sanciones. Sin embargo, a los rivales de Maduro se les prohibió participar en la carrera presidencial del próximo julio. Esa es una decisión entre dos partes, un acuerdo firmado entre dos partes, el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro. Y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse, pero eso depende de esas partes. Según expertos como Francisco Monaldi de la Universidad de Rice, si se reactivan las sanciones, Venezuela podría perder $2.000 millones en ingresos petroleros para finales de 2024, frente a aproximadamente 1.000 millones adicionales que ganó en estos 6 meses en ventas de petróleo. Para Rafael Quiroz, la vuelta de las sanciones sería muy dañina. Venezuela nunca ha estado preparada, ni está en estos momentos preparada para someterse a unas sanciones como las que viene imponiendo Estados Unidos. Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde de milagro un joven se salvó al momento en que estaba allí arreglando un camión en la parte trasera, pues él estaba intentando bajar el compartimento de atrás cuando en un descuido pues este empieza como a aplastarlo. Gracias a la rápida acción también de un joven, allí lograron escaparlo y este joven, según lo que han indicado, su salud está mejor. El secretario auxiliar del chofer camión Tumba se bajó a revisar la cachamba porque aparentemente esta presentaba un desperfecto mecánico y no terminaba de acoplarse completamente a la parte inferior. El joven de tan solo 17 años comenzó a revisar todo lo que podía, luego de eso trató de subir sobre la cabina haciendo presión contra la cachamba, momento en que ésta descendió rápidamente sobre el menor. En las imágenes se puede apreciar claramente cómo todo el peso termina sobre el joven y presionándolo contra el habitáculo. De milagro, un motociclista se percató de lo que estaba ocurriendo y alertó al conductor para que suba la carrocería, observándose cómo la víctima cayó al suelo. Más personas se acercaron a la escena y llevaron a un centro asistencial cercano donde tras la atención médica correspondiente quedó con golpes en la rodilla y la cabeza. No obstante, ya está fuera de peligro. Muchos catalogaron a esta escena como una desgracia con suerte. Y si hablamos de milagros y también de héroes, vean estos 4 policías que también lograron evitar una tragedia en una vía principal en Santander, en Colombia. Un vehículo allí, un camión grandísimo, se había quedado sin frenos. Gracias a la rápida acción de estas personas lograron evitar lo peor. Este es el momento en el que 3 patrulleros y un subintendente de la Policía de Norte de Santander de forma heroica acompañan al conductor de este tractocamión que los había alertado de que se había quedado sin frenos. Los valientes uniformados acompañaron por varios minutos el vehículo, incluso lo adelantaron para alertar a la gente que estaba en la vía. ¡Quiero un carro sin frenos! ¡Oríllase, oríllase, es el comienzo, es el comienzo! Nos encontramos realizando puesto de control cuando observamos un vehículo tipo tractocamión que venía a alta velocidad, que nos informa que viene sin freno. De inmediato tomamos nuestras motocicletas, lo seguimos y sobrepasamos dicho camión para informar a la comunidad del peligro inminente que este podía causar. El otro héroe fue el conductor del tractocamión que lo maniobró por varios minutos hasta una zona plana llena de arena donde finalmente se volcó, como quedó registrado en este otro video. Boca abajo entre los escombros y respirando fue hallado por los uniformados. Tranquilo, tranquilo. Quieto, tranquilo. No se mueva, parcero. Tranquilo. Usted es un señor amigo. Ya en un médico de Pamplona recibe atención porque sufrió, el conductor del vehículo agradeció a la policía.
Les quiero agradecer por la labor que hicieron ayer a retirar a la gente una falla mecánica de un vehículo que conducía tipo tractocamión. Ellos arriesgaron su vida tanto como yo arriesgué la mía para la vía, para que no se atravesara por ahí nadie. El hombre, cuyo estado de salud no reviste gravedad, será trasladado en las próximas horas a un centro médico de Cúcuta. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wa bordo Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, offshop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tita con la batía. É porta principal del Caribe. Por vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello che dia marcha tanti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós estamos para spray, nós estamos para spray para dentro. Então, não precisa mais acabar. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me trata por con ele tenho escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que es importante mantener nuestro sistema inmunológico alto frente a cualquier virus o bacteria. Hoy en nuestro segmento de salud les hablamos por qué. Recuerden que en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El sistema inmunitario es el que tiene la capacidad para luchar contra las infecciones producidas por diferentes agentes. Es una red compleja de células, tejidos y órganos. Es la manera del cuerpo protegerse de agentes infecciosos como son las bacterias, los virus o cualquier otro agente que pueda, hongos que puedan atacar el cuerpo y producir daño en alguno de los sistemas o inclusive en el sistema completo, en la sangre, ¿verdad? Y el sistema inmunológico, a través de sustancias que contiene, citoquinas, etcétera, y células blancas que todos conocemos, pues es capaz de parar esa invasión del agente infeccioso que está ocurriendo en ese momento. Lo más que vemos son los virus, como COVID, influenza, etcétera, o bacterias que pueden atacar tanto la piel, los huesos, los pulmones, diferentes órganos. Una nueva investigación señala que fumar cigarrillos tiene un efecto nocivo sobre el mismo, ya que altera su capacidad de protección. Es el corazón, es el cáncer, es los pulmones, es el cerebro lo que se afecta al fumar, sino que nuestro sistema inmunológico
la protección que nosotros tenemos para combatir infecciones se afecta inmediatamente, especialmente esa protección inmediata por el fumar cigarrillo de forma detrimental, de forma negativa. El fumar cigarrillos promueve además una mayor respuesta inflamatoria. Se combina con otras enfermedades inmunológicas. Inclusive en el estudio indica que no solamente baja la inmunidad para protegernos innata o inmediata de infecciones, sino que promueve enfermedades crónicas inflamatorias. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta abuelita que recibió una sorpresa increíble por parte de sus nietos. Ellos le organizaron una tremenda velada que fue tipo pijamada y la subieron a las redes sociales. En un gesto lleno de amor y complicidad familiar, un grupo de 5 jóvenes decidió sorprender a su abuela de una forma muy especial y el emocionante momento se volvió viral en esta red. Los jóvenes con gran entusiasmo organizaron allí una visita inesperada cargada de amor para su abuela. La sorpresa comenzó con la preparación de una deliciosa torta, seguida de una visita al supermercado para comprar una pizza congelada y una variedad de snacks con el objetivo de llevar todo lo necesario para pasar una noche inolvidable, una pijamada en la casa de su abuelita. Una vez listos con sus compras, se dirigieron al lugar y le tocaron la puerta. Cuando abrió, la mujer quedó completamente sorprendida al verlos a todos. La jornada transcurrió entre risas, abrazos y actividades. La abuela aprovechó la visita para enseñar a sus nietos a tejer el crochet. Además, jugaron cartas, comieron juntos y aprovecharon para ver la tele. La jornada no terminó allí, ya que los nietos decidieron hacer una gran pijamada, llevando colchones de una habitación a otra para disfrutar de una noche inolvidable. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix. Ingresa hoy mismo a www.airportaruba.com y conoce un mundo de posibilidades para recorrer. Con más de 30 rutas directas, el aeropuerto de Aruba nos brinda la posibilidad de conocer nuevos destinos. Asimismo, podrán ver toda la información sobre la llegada o salida de los vuelos y también anuncio de nuevas rutas. El aeropuerto de Aruba, la puerta a la felicidad. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este hombre que estaba mudándose de apartamento. Cuando allí estaba paseando también con su gato, llevándolo de una caja para así poderlo llevar al nuevo apartamento, cuando el menino por un descuido le puso lock al vehículo. ¿Cómo resulta esta historia? A continuación. Un hombre se encontró atrapado en una situación tan insólita como frustrante durante el proceso de su mudanza cuando su gato, en nombre de Eduardo, accidentalmente activó el bloqueo de las puertas de su vehículo, dejándolo afuera y a él cómodamente instalado en el asiento del copiloto. El episodio, que podría parecer sacado de una comedia, se convirtió en un desafío real para la familia que estaba en pleno proceso de trasladarse de vivienda. Todo comenzó cuando, en el curso de cargar muebles y cajas en el camión, Eduardo fue colocado dentro del auto para asegurar su traslado sin contratiempos. Lo último que se iba con las cajas era el gato, relató Alejo, el protagonista de este evento. El animal, con la tranquilidad que caracteriza a los gatos en los momentos menos oportunos, encontró el botón para trabar las puertas desde el interior, una acción que Alejo describió como una mezcla de sorpresa y resignación. Dejé a Eduardo en el vehículo mientras fui a sacar la basura y a él no se le ocurrió la mejor idea que apretar el botoncito de ahí, allí al costado, y trabar las puertas. La situación ganó mayor complejidad al revelarse que el duplicado de las llaves se encontraba dentro de una de las cajas ya cargadas en el vehículo, una coyuntura que dejó al animal en completa calma dentro, pero los dueños lidiando con el problema. Allí, según lo que explicaron, el hombre no tuvo otra alternativa que solicitar la intervención de un especialista para desbloquear el vehículo, una maniobra que finalmente permitió recuperar el acceso al auto y también proceder con la mudanza. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.